Hola, nosotros vamos a debatir el tema 17, Derechos Humanos y la Constitución Mexicana. Empezamos con la primera pregunta. ¿Solo los humanos deberían tener derechos humanos? ¿Los ladrones y asesinos no? ¿Alan? Los ladrones y asesinos yo creo que no deberían de tener derechos humanos, ya que estos quitaron un derecho. ¿Para qué darle su derecho a ellos si ellos lo quitan? Como el derecho a la vida, ellos lo quitaron, o el derecho a pertenencias, ellos no la quitaron. ¿Para qué dejarles ese derecho a ellos si ellos también no lo quitan? Sería. Vilchis, solo los más humanos deberían tener derechos humanos, los ladrones y asesinos no. Bueno, pues yo estoy en contra de esto porque sí se les debe dar sus derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, los ladrones y asesinos hicieron un crimen, pero yo estoy en contra de esto porque sí se les debe dar sus derechos, depende del acto que hayan hecho. Me refiero a que qué tan grande haya sido el acto. Si fue un robo chiquito, pues probablemente y sí. Si fue un asesinato, bueno, en los asesinos, pues ahí sí es otra cosa que un ladrón. Pero en mi opinión, yo estoy en contra de que sí se les debe de dar sus derechos humanos. No se les debería de quitar. Eso es todo. Oscar. Yo siento que el estarle dando sus derechos humanos es como una forma de fomentar o de apoyar a los ladrones y a a ese tipo de personas, porque pues deberíamos de castigarlos, o sea, quitarle todos esos derechos, ¿no? Porque a pesar de todo lo que hayan hecho, ay, no, sí les van a dar sus derechos, les van a dar derecho a la libertad y todo eso, la verdad, siento que es como fomentar. Antonio, Alan. Primero Antonio, que fue el que levantó la mano. Por favor, Antonio. Sí, concuerdo con mi compañero Vilchis. Yo creo que por encima de todo somos humanos y todos cometemos en algún momento un error. Creo que esas personas que hacen, bueno, esos actos, por encima de todo en algún momento pagan y por encima de todo eso somos humanos y tenemos derecho pues sí, a tener los mismos derechos que otras personas porque realmente nosotros no sabemos si esas personas lo hicieron por bienestar de alguien o por bienestar suyo mismo, no sé, de qué carezcan o que padezcan en ese aspecto, pero creo que por encima de todo, todos somos humanos y todos merecemos los mismos derechos por lo cual. Sería todo. Gracias. Alan. Con lo que dijo Birchis, que del tamaño de la gravedad del asunto, yo creo que aquí están hablando sobre el asesinato. El asesinato ya es una cosa muy grave. Le está quitando el derecho a la vida a una persona. Entonces, ¿por qué tener que darle ese privilegio a aquella persona si está quitando el derecho? Y de hecho, no me acuerdo qué tiempo, pero ya se le ha quitado la ciudadanía a los rateros, bueno, a los que roban o tienen un fraude al gobierno. Y para mí eso está bien, porque al cometer un fraude ya no tienes derecho a votar, lo cual ya serviría de no haber corrupción aquí. Gracias. Ricardo, ¿algo que decir? sí, mira, yo creo que sea que el delito que hayas cometido de la gravedad, yo creo que no importa, ya que pues creo que todos somos humanos y, y cualquier humano debe de tener los derechos que se merece, ¿no? Y obviamente, pues sí, a lo mejor cometiste un delito, pero eso no te quita el ser humano, el ser una persona. Entonces yo creo que los derechos deben de ser para todos y no se les debería de quitar, ya que pues estarían violando una ley como tal. Oscar.
Bueno, retomando lo que dice mi compañero Antonio, que todos cometemos errores y todo eso, yo siento que un error puede costar tanto la vida de alguien o que alguien se quede sin comer y todo eso. Y pues no, o sea, insisto, tenemos que como dejar de fomentar eso, dejar de decir que los ladrones hacen eso por necesidad y todo eso. O sea, todos tenemos la necesidad, pero yo digo que al darle esos derechos, sus derechos a esos ladrones, pues es como una forma de fomentarlo. Antonio, Sí, bueno, yo respondiendo a eso, no, es que nosotros no nos podemos poner a discutir eso porque realmente no sabemos de qué carezcan esas personas. O sea, todos tenemos necesidades, pero muchas veces no se da la oportunidad para adquirir un trabajo mejor o realmente ganar dinero o hacerlo de otra manera. Entonces, si en base a eso les quitamos aún así sus derechos, creo que entonces está mal porque realmente, y lo repito, todos somos humanos, cometemos errores y todos hemos cometido un error en esta vida. Sin embargo, yo creo que de eso se encarga la vida de pagarlo, pero no porque sean eso quiere decir que les tenemos que quitar sus derechos porque eso se obtiene desde que nacemos. Sea todo. Continuemos con la siguiente. ¿Tener intereses superiores es corrupción? ¿Los niños y adolescentes deben ser castigados como adultos? ¿Las mujeres feminazis son un estorbo? Alan, Tener intereses superiores no creo que sea corrupción, sino es querer ser alguien mejor, de la manera en ser mejor económicamente, a llegar a superarse desde que empezaste desde abajo, desde siendo pobre, a ser una persona ya con dinero. Pero no creo que se le pueda denominar corrupción, sino inteligencia. Los niños y adolescentes deben ser castigados como adultos. Yo creo que esto ya en los adolescentes ya hay como un manejo de control, ya deben de pensar en lo que hacen y si hacen algo, yo siento que ya tienen el razonamiento de considerar lo que hacen. Y ante los niños, yo creo reciben la educación de un padre o de alguien que influye en su vida como para hacer cosas malas y ya se les debe como pues castigar como personas adultas. Y las mujeres feminazis son un estorbo. Sí, las mujeres feminazis son un estorbo ya que primero empezaron como queriendo igualdad y ahora quieren superioridad hacia el hombre. Solo las feministas son las que buscan una igualdad ante el patriarcado, así como lo dicen, y las feminazis buscan como ser superiores, ya no buscan la igualdad que antes querían. Sería todo. Antonio, tener intereses superiores es corrupción. Los niños y adolescentes deben ser castigados como adultos. Las mujeres feminazis son un estorbo. Pues yo creo que al tener intereses superiores, yo sí estoy en contra de esto porque no quiere decir que sea corrupción, sino más bien yo creo que a veces hacen las cosas para superarse como tal y creen que por ser alguien con mucho dinero o tener algún puesto muy elevado en el momento que lo hacen pasar por corrupto, cuando realmente a veces no sabemos si esas personas hagan bien ese puesto o realmente lo hagan mal. Eh, los niños y adolescentes deben ser castigados como adultos. Yo creo que estamos en una época en el que no todo es igual como antes y yo creo que yo sí estoy en contra de esto porque no se me hace como justo de que nos castiguen de la misma manera porque no todos tenemos el mismo pensamiento que los adultos que están, por así decirlo, como más avanzados en ese aspecto. Yo sé que los adolescentes como tal sí tienen que tener un enfocado que pues ya están creciendo y se están haciendo grandes, pero no por eso tienen que ser castigados como adultos. Y pues los niños a veces más bien no se trata de castigarlos como tal, como adultos, pero sí enseñarles que realmente no deben hacer una cosa u otra. Las mujeres feminazis son un estorbo, pues yo creo que no, yo estoy en contra de esto, porque realmente no son un estorbo, porque realmente solamente están buscando ser escuchadas por el gobierno, ya que muchas veces
ellas hablan y no consiguen lo que quieren tras hacer eso. Entonces, yo, y corrigiendo a mi compañero Alan, no creo que sea como que se estén dando así como a notar, sino que realmente ellas lo que están buscando es eso, que el gobierno las escuche, porque realmente nosotros no sabemos a quién, bueno, cuánto esté sufriendo ella o cuánto esté sufriendo su familia tras haber perdido a una mujer de su familia. Entonces ellas solamente están buscando que las escuchen. Será todo. Alan, Los niños y adolescentes ya yo creo que ya tienen conciencia más de lo que hacen. Ya los niños de ahora ya tienen el razonamiento de saber qué está mal y qué está bien. Y yo creo que ya se debería de considerar el hecho de que ya están psicológicamente, ya están como adultos, porque ya están con el internet, ya muchos pierden la niñez, ¿no? Y empiezan a ver de temas sobre que esto está mal, esto no está bien, esto es una ley. Yo creo que ya deben de también ser juzgados como adultos. Y las feministas lo que quieren hacer es sentirse superiores bueno, las feminazis quieren sentirse superiores a los hombres y las feministas son las que quieren ser igualitarias y eso es lo que se debería de hacer, ser igualitarios, no ser superiores a otros. Sería todo. Ricardo, Sí, mira, yo creo que eso que dices de los niños y los adolescentes, creo que no es muy justo porque hablando de que se les debería de castigar como los adultos es si llegan a cometer un delito, ir directo hacia la cárcel, cuando anteriormente se les iba a un, ¿cómo se llama? Tutelar de menores, que eso está un poco mejor, ya que si los castigas como un adulto, hablando de un delito, en caso de un delito, sería llevarlos a la cárcel y sabemos que en la cárcel suceden muchas cosas que pues un adolescente no o un niño no podría resistir, ¿no? O sea, que realmente pues no es tan consciente. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, yo creo que hace las cosas más sin pensar y es como esa frase típica, ¿no? Que usamos de X, somos chavos, pues nos dejamos fluir. Entonces yo creo que por eso mismo se debe de tener un poco más de conciencia. ¿Por qué? Porque se les tiene que enseñar mejor. No es de que ya porque tú cumples los 11 o 14 años ya tienes que saber tú, no, obviamente. Porque si una persona crece sin enseñanzas, o sea, sin que le enseñen, o sea, obviamente no va a saber nada. Y entonces, y aunque tú digas que lo ven en internet y todo eso, pues sí lo podemos ver en internet, pero es como los condones y todo eso, las enfermedades, obviamente todos los vemos, pero la cantidad de gente enferma de SIDA y demás, y de embarazos, sigue aumentando. ¿Por qué? Porque no se les enseña correctamente. No solamente con ver crees que aprenden, no. Se les tiene que meter bien en la cabeza lo que no se debe hacer y lo que sí. Entonces yo creo que eso está, castigarlos como a los adultos no está bien. Y sobre las feminazis y feministas, creo que está mal llamarlas así porque para mí es un movimiento igual. O sea, creo que están luchando por lo mismo, que es, como dijo mi compañero Antonio, que las escuchen, proteger más a las mujeres porque la cantidad de feminicidios es altísima y más en este año. Entonces yo creo que es un movimiento que realmente no está mal y no estorban para nada. ¿Por qué? Porque están luchando por los derechos y para que realmente se proteja, como puede ser tu mamá o tu hermana, como pueden ser muchísimas más mujeres. Entonces yo creo que por eso es que yo estoy en contra de lo que tú estás diciendo. Julio, Sí, en cuestión del concepto que tienen sobre las feminazis, están describiendo totalmente a una feminista. Se están olvidando de que estamos hablando de las feminazis y las feminazis son lo que había dicho mi compañero Alan, buscan una superioridad hacia el género masculino o al hombre.
Entonces creo que ese tipo de gente que busca ese tipo de cosas no sirve para nada y es un estorbo. Hay muchas mujeres que son feministas que sí defienden el género femenino y están en contra del machismo, más no de los hombres. Y bueno, estoy a favor de la cárcel bueno, no de la cárcel, sino del castigo hacia los menores, de los adolescentes y los menores como a los adultos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sirve como una prevención en dado caso de que se siga fomentando o les sigan dando chance, por decirlo así, de que sigan haciendo lo que ellos quieren. Entonces, si a un niño no entiende, entonces debe de haber algún castigo fuerte para que se grabe el niño, el adolescente, que eso no lo debe de hacer jamás. ¿Por qué? Porque cada acción tiene una consecuencia. Entonces, si metemos un castigo fuerte, vamos a poder parar muchísimas cosas y vamos a evitar muchísimos problemas. Y en cuestión de los intereses superiores, pues está bien. Todo lo están relacionando conforme a que soy mejor y que lo que quieran, pero si lo vemos del concepto desde el que nos planteó mi compañero Alan, está bien, es una forma de superación, es una forma de crecer como humano y como yo mismo, por decirlo así, y es todo. Antonio, Sí, yo creo que está mal esto de que de que a los niños y adolescentes nos quieran castigar o los quieran castigar como a los adultos, porque realmente nosotros como tal, a veces, de hecho, pues está la ley esa que dice que si un menor comete un delito, va al tutelar de menores hasta que cumpla la mayoría de edad para después, si su condena es más larga o menor, ejecutar esa condena. Pero nosotros, bueno, un niño, o sea, realmente un niño no va a poder hacer lo que un adulto puede hacer. O sea, un asesino adulto creo que ya está consciente de lo que hace y creo que tiene, por así decirlo, la vida más vivida para hacer eso que hace, cualquier delito que pueda cometer, que incluso a otros niños, que pondré un ejemplo, que unos niños estén jugando y un niño empuje a otro niño y el niño se caiga, se golpee en la cabeza y fallezca. Y al niño le quieran meter una condena de un adulto cuando realmente no le pueden poner una condena igual a un adulto que lo hizo intencionalmente, bueno, aunque lo hizo adrede, a un niño que lo hizo intencionalmente jugando. Y sobre lo de las feminazis, yo creo que no se trata de que se quieran superar, porque no están buscando superar a nadie. Eso está erróneo, o sea, no están buscando superar a nadie, solamente están buscando que las escuchen. O sea, yo creo que todos tenemos familiares o conocidas mujeres que, bueno, realmente tenemos mamás, hermanas, tías, amigas, que realmente si les pasara algo, yo creo que todos daríamos lo mejor para poder hacer justicia ante ello. ¿Y qué hacemos si el pueblo, bueno, el gobierno no nos escucha? Pues hacer que nos escuche y llamar la atención de una manera, porque si hablando no nos escuchan, yo creo que más que nada es buscar llamar su atención para que puedan hacer algo contra eso, porque realmente no está bien que hayan tantos homicidios en tan solo un año. Entonces yo no creo que se trate de que se traten de superar a alguien ni nada por el estilo. Solamente están buscando ser escuchadas, ya que nadie las escucha y nadie hace justicia ante ello. Será todo. muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Eh, Barreto, permíteme tantito. Barreto, ¿me podrías responder? ¿Los pobres y ancianos no son vulnerables? Bueno, compañero, pues obvio está mal que abusen de los pobres, ¿no? Porque los explotan, les dan una miseria de paga, ¿no? Porque como no tienen un trabajo digno, por así decirlo, pues no tienen otra opción más que aceptar el trabajo por necesidad, ¿no? Y con los ancianos, pues no porque sean personas mayores que tienen problemas de salud, pues no nos vamos a aprovechar de ellos, ¿no? Y pues de hecho deberíamos de tomarlos más en cuenta porque pues son la voz de la experiencia y, y la generación
que más influye en la sociedad, ¿no? Eso sería todo. ¿Los pobres y los ancianos son vulnerables, Roberto? Yo quiero contestarla, si me permiten, por favor. Adelante. Yo creo que los pobres y los ancianos son igual que las feminazis, ya son un estorbo, ya que los pobres no generan en el gobierno, ya no generan un beneficio y los ancianos pues ya están más para allá que para acá, ¿no? Y yo creo que ya serían más un estorbo tenerlos en un lugar gubernamental o que tengan como su constitución que personas que sí son fundamentales en, en los derechos humanos y en la Constitución. Gracias. Ricardo. Sí, mira, yo creo que eso que acabas de decir es pues muy feo porque realmente es como si dijeras que tu abuelo está estorbando en este mundo y que realmente no sirve para nada y es como que pues no, ¿no? O sea, más que por el cariño que le tienes, pues es una persona, es como lo que dijimos hace unas preguntas atrás, o sea, es una persona. Entonces yo creo que sí son muy vulnerables. ¿Por qué? Porque pues, o sea, ya no tienen, obviamente pues a lo mejor ya no tienen la misma capacidad, pero aún así siguen siendo humanos. Entonces hay que cuidarlos y hay que darles una buena, pues ahora sí que una buena, por decirlo así, recompensa de todo lo que sirvieron al país. Y por ejemplo, hablando de que alguna vez fueron obreros, ya sea de cualquier trabajo, pues yo creo que se deben de valorar más a ellos porque son personas que obviamente saben muchas cosas y siguen siendo humanos. Entonces yo creo que eso de que estorban y todo eso, pues yo creo que está muy mal, amigo.